Continuamos esta hermosa reunión con la palabra de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo tiene un propósito especial y queremos que Él toque nuestra mente, toque nuestro corazón y cumpla el propósito de esta palabra para tu vida, para tu familia, para tu futuro, para tus generaciones, para todo tu ser. Deseamos que el Espíritu Santo traiga el resultado que tiene con esta palabra para el día de hoy. El título de la palabra es Una sola palabra bastará. Una sola palabra tuya bastará. Una sola palabra tuya bastará. Y ese debe ser el pensamiento del día de hoy. Solo una palabra de parte de Dios para mi vida podrá cambiar, podrá transformar la situación, podrá resolver los problemas, podrá sanarme. Una sola palabra de parte de Dios para mi vida puede transformar mi futuro. Vamos a Mateo capítulo 8. A partir del versículo 5 podemos encontrar la sanidad al siervo de un centurión. La Escritura aquí nos revela por qué razón para este centurión, por qué para este siervo que trabajaba para el centurión, una sola palabra de parte de Jesús bastaba para resolver lo que estaba sucediendo en sus vidas. Y lo primero que quiero mencionar de parte de Dios para nuestras vidas es que el centurión reconoció, en primera medida, reconoció la autoridad de Jesús. Vuelvo y repito, en primera medida, el centurión reconoció la autoridad que tenía Jesús. Y cuando hablamos de autoridad, hablamos de un reconocimiento, una influencia que tienen las personas sobre otras. Y cuando el centurión se encuentra con Jesús, reconoce en Jesús que Él es diferente y que tiene influencia sobre otros. Y eso permite la afirmación del centurión en cuanto a que dijera: una sola palabra tuya, Jesús, bastará para que mi situación sea cambiada, mi vida y la de mi siervo sea bendecida. Y entonces, mirando lo que sucedió en aquel lugar, dice el versículo 5 del capítulo 8 de Mateo: entrando Jesús a Capernaum, vino, tan pronto lo encontró, lo vio, vino a él un centurión, es decir, un soldado que tenía a su cargo 100 soldados. Aquel que gobernaba, mandaba, daba instrucción sobre 100 soldados. Y cualquiera que hubiera visto en el contexto en ese instante al centurión acercarse a Jesús, de inmediato pensaría: este soldado viene a reclamarle, viene a pedirle, viene a quizás a exigir, a oprimir, a humillar, quién sabe qué, porque los judíos en ese contexto estaban bajo el gobierno romano, bajo el dominio romano. Y los romanos no eran tan asequibles, tan fáciles, tan llevaderos, tan de buen gobierno para con los judíos. Porque fueron los romanos los que llevaron a la cruz y maltrataron, golpearon, azotaron a Jesús para llevarlo a la cruz.
Y entonces el soldado romano se acerca a Jesús y quizás todos temerosos y quién sabe de lo que podría suceder. Y quizás pensaron en estas cosas de quizás ahora habría una confrontación, una discusión, algo por lo cual el soldado no estaba a gusto con la presencia de Jesús. Y entonces dice la escritura enseguida, después de que vino el centurión al lado de Jesús, dice, le rogó. Aquí el pensamiento de todos empezó a cambiar, porque ya el soldado no venía en una posición de exigir, de pedir, de mandar. Aquí ya estaba rogándole. La situación de asombro cambió entre la multitud que estaba viendo y mirando la escena en ese momento. Y sigue diciendo la escritura que se vino, le rogó y diciendo, Señor. Un soldado con la autoridad, con el poder, con el rango, con la ciudadanía romana que tenía, siendo al servicio del rey de ese momento, viene y se acerca y le ruega y le dice, Señor. Reconocía en Jesús alguien diferente. Reconocía en Jesús la superioridad que tenía. Quizás no militarmente, pero el centurión reconocía que había algo superior que él no tenía. Y entonces los expectantes de la situación estaban esperando a ver qué pasaba, pero la situación cambió de un momento a otro y viene a un soldado con autoridad, poder de exigir, de mandar, de solicitar y que saliera corriendo el mundo entero a sus pies. Pero pasó lo contrario, rogaba diciendo, Señor. No sé qué habrá pasado por la mente de muchas personas que estaban observando esa situación. Algo cambió, algo pasó, algo se transformó. No entiendo lo que está pasando. Como un soldado que exige, oprime, manda, ahora se encuentra en una posición de ruego, de súplica. Señor, reconoce en Jesús a alguien diferente, superior. Y más adelante, cuando comienza a hablarle a Jesús y a decirle por qué estaba a su lado y le rogaba para que le ayudara en la situación que estaba pasando, en el versículo 8 del reconocimiento que este centurión tenía ante Jesús, en el versículo 8 dice, respondió Jesús al centurión y le dijo, Señor, no soy digno. Respondió el centurión y le dijo al Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres bajo mi techo. Tanta superioridad veía en Jesús, la autoridad que tenía. No le hacía digno, no le hacía merecedor después de haberle dicho al Señor qué le estaba sucediendo y que Jesús le dice, yo iré a tu casa, no importa. Pero el centurión sentía y reconocía la autoridad que tenía Jesús y por eso le dice Señor y por eso le dice no soy digno ante tu superioridad, ante tu autoridad de que entres a mi casa. Y sigue diciendo el centurión, solamente di una palabra. En otras traducciones, y ahora entendiendo el término militar, entendiendo la autoridad, entendiendo lo que él dice en otras traducciones que era una orden. Y lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero lo que quiero resaltar aquí es que él reconocía que en él había autoridad.
autoridad. Dice, porque también soy hombre bajo autoridad. Es decir, que hay un superior que me manda, que me da instrucciones y yo como buen soldado obedezco, acato, escucho y sigo las instrucciones y las cumplo. Las obedezco. Era obediente, era disciplinado, reconocía a Jesús a quien se le debía obediencia porque tenía autoridad, y si él decía algo, esos que le escuchaban, a los cuales se dirigía con sus mandatos, tenían que obedecerle. Y él era un soldado que entendía la autoridad y veía en Jesús la autoridad que él tiene. Pero él dice también que él tenía bajo su mandato a personas, a soldados, a 100 soldados, a siervos, como el siervo que trabajaba en su casa, y que si él decía algo, los que lo escuchaban con la instrucción, el mandato, salían corriendo a obedecer lo que él decía porque él tenía autoridad. Y eso era lo que reconocía en Jesús. Reconocía a alguien que tenía autoridad, que tenía influencia sobre otros, y que si decía algo, esos que lo escuchaban debían obedecerle. ¿Sabes? Nosotros somos soldados de Jesús. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice en el versículo 3, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Somos soldados de Jesucristo. Aquellos quienes hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, aquel que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, debemos, como soldados de Jesús, reconocer que Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Él tiene el dominio. Ya no somos nosotros los que nos mandamos por nosotros mismos, sino que Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Él gobierna nuestra vida. Él dirige nuestra vida. Ya no somos los que queremos andar por donde queremos, sino según la perfecta voluntad de Dios. Debemos acatar la autoridad de Jesús, que quiere llevarnos por el buen camino, quiere bendecirnos a una vida digna, quiere llevarnos a una perfecta voluntad donde hay bendición, crecimiento, visión, propósito. Pero necesitamos acatar, entender, reconocer la autoridad que tiene Jesús sobre nosotros. Y si reconocemos la autoridad que Jesús ejerce sobre nuestra vida, Él, con una sola palabra que dé sobre la situación que tú estés viviendo, cambiará y transformará lo que esté pasando a tu alrededor. Y lo que esté pasando, si es negativo, si es una condición difícil, la transformará y la convertirá en bendición para ti, para tu familia, para tu trabajo, para tu economía, para lo que sea, porque reconocemos que somos soldados que militamos en el camino del cristianismo como hijos de Dios, recibiendo a Jesús en nuestro corazón, y por lo tanto debemos obedecerle. Por lo tanto debemos seguirle, por lo tanto debemos servirle.
por el resto de nuestros días, sin objetar absolutamente nada, porque reconocemos la autoridad que tiene Él sobre nuestra vida, sobre lo que somos, sobre lo que tenemos. Y por lo tanto debemos sujetarnos a su palabra, sujetarnos a su perfecta voluntad, porque reconocemos, igual que el centurión, que Él tiene autoridad y que como Él le dijo Señor, nosotros también debemos decirle Señor, aquí estamos. Estamos dispuestos a obedecerte, a seguirte, a servirte, porque solo a ti escuchamos y seguimos tus huellas, tus pasos y tu palabra que nos habla nuestro corazón, viviendo en santidad, en justicia como tú lo quieres, y como buenos soldados queremos obedecer tu palabra. Eso es lo que nos enseña, y una sola palabra transformará tu vida. Una sola palabra, reconociendo la autoridad de Jesús, cambiará las situaciones, transformará cualquier problema, cualquier dificultad, como dice la Escritura. Muchos son los problemas que van a venir, pero Jesús nos ayudará a resolverlos, a salir adelante, porque reconocemos la autoridad, obedecemos su palabra, somos justos, somos santos, somos perfectos, somos temerosos de Dios, como lo era Job. En segundo, ¿por qué una sola palabra tuya bastará? El primero era el reconocimiento de la autoridad de Jesús. Y el centurión reconoció eso. Pero en segundo lugar, encontramos que el siervo de aquel centurión ratificó el poder de Jesús. Cuando hablamos de poder, es aquel que tiene la capacidad de hacer algo realidad. Y Jesús tiene el poder para hacer realidad la bendición que tiene para ti. Y el centurión reconocía y sabía que en Jesús había poder, y por lo tanto lo que él necesitaba se podría hacer realidad. Y lo que él necesitaba era que su siervo fuera sano. ¿Y sabes qué le dice? Como dice el título de este mensaje, una sola palabra tuya bastará. Pero resulta que unas traducciones de este versículo dicen lo siguiente: da la orden y se hará, y mi siervo sanará. ¿Por qué dice que da la orden? Mirando en el contexto, si él era soldado, sabía de la autoridad, que quienes escuchaban a quien tenía autoridad era para obedecerle y cumplir lo que decía. Pues si el que tenía también poder podía hacer cosas y se harían inmediatamente. Y si él necesitaba que su siervo que estaba enfermo fuera sanado, solamente Jesús tendría que decir una sola palabra, y la palabra era que su siervo fuera sano. Pero no era que dijera, era que ordenara, como un militar, como el soldado que gobernaba a estos 100 soldados. Si Jesús ordenaba una sola palabra, se haría inmediatamente, porque aquellos que escucharían la cumplirían inmediatamente. Y entonces esa palabra que tiene poder iría a la casa del centurión, tocaría al siervo, el siervo se levantaría, su dolor se iría, y entonces aquel reconoció que había poder en Jesús y que se cumpliría. Y resulta que el siervo ratificó ese poder que tenía Jesús. El versículo 13, después de que el centurión le dice te pido, Señor, que sanes a mi siervo porque está enfermo. Y reconocía que si Jesús daba la orden, la instrucción, daba una palabra de que se sanara a su siervo, de inmediato, con el poder que Jesús tenía, se haría realidad y su siervo sería sano.
Y dice en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, es decir, que tu siervo sanará. Pero como él tenía poder, Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios también, dice la Escritura, y su criado fue sanado en aquel mismo instante, en aquella misma hora. Me imagino al centurión corriendo a su casa, yendo desesperado para saber si lo que había entendido, reconocido en Jesús de la autoridad, que si él decía algo, obedecían, que si él daba la palabra, una orden, se cumpliría y se haría realidad con el poder que él tenía, porque algo le mostraba al centurión que había en Jesús algo diferente a cualquier otra persona. Y entonces corría desesperado a su casa para mirar cómo estaba su siervo. Cuando entra, abre la puerta desesperado, gritando el nombre del siervo y diciéndole, ¿cómo estás? Y el siervo le dice, Señor, amo, estoy bien. Y me imagino al siervo, al centurión diciendo, ¿a qué horas fue eso? ¿A qué horas te pudiste levantar? ¿A qué horas recibiste la sanidad? Y el siervo diciéndole, señora, se fue media hora. Y el centurión pensando en el instante en que estaba hablando Jesús, y le dice al siervo, a esa hora estaba hablando con Jesús, a esa hora él estaba dando la orden, a esa hora él te estaba sanando con el poder y la autoridad que tiene, y en esa hora se cumplió. Qué maravilloso, qué maravilloso el reconocer el poder de Dios que tiene. Y eso me hace pensar en el tiempo cuando mi madre, hace casi ya 3 años, tuvo un tumor, una masa en la cabeza del páncreas, y el médico decía, es una operación difícil, es una operación compleja, pero hay que hacerla porque si no, en 6 meses no hay mamá. Y yo pensaba y decía dentro de mí, ¿será este el último tiempo en que yo comparta con mi madre? ¿Será el tiempo en que tú te la lleves, Señor? Y él en un restaurante me decía, en mi corazón yo sentía, yo siempre he cuidado de ella, me decía mi corazón. Y después de salir del restaurante, una palabra llegó a mi corazón y a mi mente, a mi vida, a mi ser. Y esa palabra se cumplió con el poder y la autoridad de Jesús. Y yo vi en una camiseta como decía la palabra, nunca dejes de creer, nunca dejes de creer, porque tengo poder y autoridad. Y hoy te digo a ti, Jesús hoy quiere manifestar su autoridad y su poder para cambiar, para transformar, para bendecir tu vida, tu familia. Y esa palabra que fue dada en aquel lugar, nunca dejes de creer, se cumplió. Porque él me decía que había cuidado y seguiría cuidando de mi madre. Y a pesar de que hubo muchas complicaciones después de la cirugía, problemas que hicieron que mi madre estuviera 21 días en cuidados intensivos. Después de superar todo este tiempo, vi como esa palabra que decía, nunca dejes de cuidar, de creer, porque siempre he cuidado de tu madre, se cumplió y se hizo realidad. Una sola palabra se hizo realidad y se cumplió con el poder de Dios. Y eso puede suceder en tu vida. No sé por lo que estás pasando, no sé las dificultades, no sé los problemas. Jesús sí los conoce. Jesús conoce tu aflicción, Jesús conoce tu dolor, pero hoy te está diciendo con mi autoridad, reconoce mi autoridad, reconoce que en mí hay poder y yo podré transformar, yo podré sanar, yo podré con mi palabra hacer realidad lo que tú estás pidiendo. Oh Jesús, gracias, porque sé que estás obrando en ese instante. Toca
toca a cada enfermo en este instante, sánalo, Señor. Si está en una cama, haz que se levanta como aquel siervo que se levantó con el poder de Dios y pudo evidenciar, ratificó el poder de Jesús al levantarse y decir: ya estoy sano. Pido por aquellos que tienen problemas económicos, que no han podido pagar sus deudas. Padre, tú eres el proveedor, eso dice tu palabra. Una sola palabra tuya bastará. Y tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor, por lo tanto nada nos faltará. Están enfermos, una sola palabra tuya dice que tú eres nuestro sanador, por lo tanto se sanarán conforme a tu voluntad. Levántalos, sánalos, ayúdales, porque tu poder y autoridad se hace realidad. Y como último punto, una sola palabra tuya bastará. Hizo que no solamente el centurión pudiera reconocer la autoridad de Jesús, hizo que el siervo pudiera ratificar el poder, sino que adicionalmente ambos recibieron del amor de Jesús. Cuando dice la Escritura que Jesús entrando en Capernaum, lo que podemos encontrar en Capernaum es que es una ciudad de consuelo. Es una ciudad donde Jesús iba ese día a llevar amor, consuelo, paz, tranquilidad, sanidad, respuestas al centurión, al siervo, a esta casa, a los que le conocían. Y dice la Escritura que cuando el centurión se acercó, le dijo: Señor, te pido que con una sola orden que tú des, mi siervo pueda sanar porque se encuentra enfermo. Jesús, en el versículo 7 del capítulo 8, dice la Escritura que Jesús dijo, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Iré a tu casa y le sanaré. Ahí estaba mostrando el amor para con el centurión, el amor para con el siervo que era judío y que se encontraba trabajando para este centurión. Y dice que Jesús estaba tan asombrado de todo el razonamiento que había tenido el centurión para con Jesús, reconociendo la autoridad, reconociendo el poder, que le dijo: yo no he hallado tanta fe en este lugar. Y por eso él dijo: iré a sanarlo, porque reconocía, porque premiaba la fe de aquel centurión. Y entonces fue sanado ese centurión y adicionalmente Jesús demuestra su amor y su compasión por la compasión que el mismo centurión tenía por el siervo judío. Los soldados romanos, como mencionaba anteriormente, no eran del afecto de los judíos, porque eran los que lo opresionaban, porque los mandaban, les daban instrucciones, oprimían al pueblo. Los soldados fueron los que capturaron a Jesús y lo llevaron. Y el soldado, en el momento en que estaba Jesús en la cruz, uno de los soldados fue el que cogió su espada y le atravesó el costado, dice la Escritura. Y por eso realmente de esa forma era que se comportaban, actuaban los soldados, y no eran tan aceptos delante del pueblo judío. Sin embargo, este centurión era diferente. Dicen los comentaristas que este soldado tenía inclusive afecto por los judíos, que inclusive había construido una sinagoga para los judíos. Y tenía compasión porque va ante Jesús, le ruega, le dice: Señor, mi siervo está en cama, está paralizado, tiene dolores y está a punto de morir. Tenía compasión, y Jesús estaba viendo la compasión que este centurión tenía para con su siervo, que no era de su misma ciudadanía, sino que era judío, pero lo apreciaba, tenía afecto por él, y por lo tanto el amor, la misericordia, la fidelidad de Dios se manifiesta para con ambos. Y por eso le dice: yo iré y le sanaré. Y el amor se manifiesta para con los dos.
porque resuelve el problema del centurión de tener a un siervo enfermo que no le es útil, pero adicionalmente manifiesta su amor para con un siervo que es judío, que trabaja para otro, porque es de su pueblo judío, no es libre. Pero Dios manifiesta su amor para liberarlo por lo menos de la enfermedad. Manifiesta su amor para con los dos. Jesús se entregó por amor en la cruz para morir por nuestros pecados. Él manifiesta constantemente su amor. Y Él desea que tú le recibas en tu corazón. Tú que no conoces a Jesús, dile: yo quiero aceptarte, yo quiero reconocer tu autoridad, yo quiero reconocer tu poder y yo quiero recibir de tu amor. Ese amor que entregaste en la cruz del Calvario, yo te recibo como mi Salvador. Yo quiero de ahora en adelante que mi vida esté bajo tu autoridad. Que mi vida, mi familia, mi futuro, todo mi ser sea gobernado por ti. Que tu poder se ejerza sobre toda mi familia, todo mi futuro, sobre mi trabajo, sobre mi economía. Que tú tengas la autoridad. Yo no soy digno para que con una sola palabra tuya mi vida cambie para siempre. Por amor se entregó y por amor te está diciendo que de ahora en adelante serás diferente si abres tu corazón. Y tú que le conoces, reconoce su autoridad. Tú que le has recibido como Señor y Salvador, reconoce su autoridad, reconoce su poder, reconoce su amor, porque ha sido manifestado a través de la cruz con su propia vida, derramando su sangre en la cruz. Y tu vida también puede ser bendecida a través de una sola palabra que dé para ti. Si estás enfermo, Él es tu sanador. Esa palabra puede cambiar la vida de los enfermos. Si tú estás necesitado, Jesús dice: yo soy tu proveedor. Esa sola palabra puede ser dada para cambiar la vida de muchas personas que están necesitadas. Él puede proveerte trabajo, Él puede proveerte recursos, Él puede proveerte lo que tú necesites para emprender esa empresa, emprender ese proyecto y cumplir tus metas de ascensos, de bendición para tu vida. Recibe esta palabra en el día de hoy. Gracias, Dios, por esta palabra. La bendecimos. Bendícela, Señor. Espíritu Santo, que produzca resultados en cada persona que está viendo, que está escuchando a través de este medio. Señor, gracias te damos porque sabemos que en este instante estás tocando personas y ellos están reconociendo tu autoridad, tu poder, y tú estás derramando tu amor sobre ellos. Padre, gracias. Bendícelos, 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 y que puedan ver en ti que con una sola palabra sus vidas son bendecidas, cambiadas, restauradas, salvadas. Oh bendito Dios, gracias te damos. Que esta palabra produzca resultados abundantes en el nombre de Jesús. Amén y amén.